a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a comentaros la película Jóvenes Ocultos, que fue junto con la película Noche de Miedo la que modernizó el género de los vampiros. Bueno, todo esto comenzó, ya lo he comentado alguna que otra vez, con La Noche de los Muertos Vivientes de George Romero. ¿Qué hizo George Romero con el zombie? Digamos que lo cambió, lo modernizó, transformó ese personaje. Anteriormente, el zombie que conocíamos en el cine era el de la mitología de Haití, el de la mitología de las Antillas, del vudú. Teníamos la Legión de los Hombres Sin Alma, o Yo Anduve con un zombie. Entonces George Romero cogió y dijo, bueno, no, ahora el zombie no va a tener una explicación, exceptuando la primera película que se dice que un satélite pasó cerca de Venus o algo así, las radiaciones podrían estar resucitando a los muertos, pero bueno, es como una idea que se dejó caer y que ya no volvió a nombrarse en ninguna otra película. Entonces vamos a tener gente que resucita, no va a ser por medio de ningún tipo de hechicero o de brujo, no van a ser personas controladas, van a ser muertos vivientes que comen carne humana, son zombies caníbales, se van a dedicar a devorar a personas. Más parecido a lo que sería el necrófago, que es más de la mitología europea que de la mitología del Caribe, de las Antillas y tal. Entonces digamos que cambió el zombie. Hoy día, si tú preguntas a alguien qué es un zombie, pues te dirá, bueno, pues es un muerto viviente que resucita y que come carne humana. Y eso es gracias a que George Romero cambió, reformuló lo que es el personaje. Y entonces dio paso a que luego ya en los años 80, con toda la modernización tecnológica que había, con ese boom que hubo dentro de los efectos especiales en el cine, pues decidieron modernizar pues otros subgéneros del terror. Por ejemplo, dentro del cine de casas encantadas, pues Poltergeist modernizó el tema de las casas encantadas. Anteriormente pues ya había tenido ciertos pasitos con películas como Pesadilla Diabólica o como Amityville, pero Poltergeist fue la que dijo, bueno, vamos a trasladar el tema de las casas encantadas que antiguamente pues se encontraban en lugares aislados, en páramos alejados, vamos a traerlas a las ciudades, a una urbanización, a un lugar donde jamás en la vida te pensarías que podría ocurrir ningún tipo de fenómeno sobrenatural. Pues las trasladó a lo que es la ciudad, a una especie como de chaletito, de bungalow, en un lugar donde hay pues un montón de casas. Es un barrio típicamente pues de clase media, media alta estadounidense. Y ahí trasladó todo el tema de las casas encantadas. Más aparte le aportó todos los efectos especiales propios de la época, ese avance de los efectos especiales. Con los hombres lobos sucedió con un hombre lobo americano en Londres, y con la película de Aullidos, lo mismo, trasladar el hombre lobo, lo que es a los tiempos modernos, trasladar el hombre lobo de aquellos páramos alejados, de esas mitologías alejadas, trasladarlo pues a las ciudades o trasladarlos a lugares pues donde, comunidades, donde se encuentran más gentes, trasladarlo a la época moderna. Y aparte, pues, a todo eso sumándole los efectos especiales que habían mejorado. Y con los vampiros, pues, hubieron dos películas que fueron las que modernizaron al vampiro, que fueron Noche de Miedo y Jóvenes Ocultos. Jóvenes Ocultos es todo un clásico, es una película que me encanta, es ochentera al 100%, tiene una banda sonora flipante, sobre todo lo que es el tema original, el de los Boys, es un tema flipante, pero lo que es toda la banda sonora es alucinante, muy ochentera, pero todo lo que es la estética es todo muy, muy ochentero. La dirige Joel Schumacher, que después también dirigiría la película de Línea Mortal, también una película que tiene... a la hora de dirigir es como que es un director que es muy videocliptero. No sé si es que venía del mundo del videoclip, pero tiene un estilo también en los 80, pues hubo una época en la que también en ciertas películas tenían ese toque como muy de videoclip, así de pues, movimientos de cámara rápido y tal, y Joel Schumacher pues un poco entra dentro de esa temática. Y también dirigió, bueno, las dos peores películas de Batman que se han hecho, que era la de Batman Forever y Batman y Robin. Pero con esta película se marcó un cultazo de la hostia. Y como digo, fue ya la que sentó la base de lo que serían los vampiros modernos. Si lo comenzó Noche de Miedo, Jóvenes Ocultos sentó la base. Ahora yo hago una pregunta. ¿Quién, más o menos, de la época de los 80, que haya sido niño o adolescente, a mí me cogió de niño, pero quién que haya vivido esa época y haya visto esta película de Jóvenes Ocultos en esa época, quién no ha querido ser un vampiro como estos? ¿Quién? O sea, es que son vampiros realmente carismáticos. Anteriormente, pues sí, teníamos al conde Drácula, que bueno, pero era un conde de la aristocracia, pues de una época pasada. No te sentías identificado con ese vampiro, ni con ningún otro vampiro que hubiéramos visto anteriormente en el cine. Sin embargo, estos vampiros son gente joven, adolescentes,
que están en la etapa de la rebeldía. Más bien al principio, antes de que se sepa de que son vampiros, pues es el típico grupo de macarrillas, los típicos moteros, con los pelos largos, los pendientes, esas chupas de cuero, ese estilo de vestir muy a lo rebelde, a lo macarra, que tanto se llevaba pues en los años 80, que había retomado un poco la moda de los años 50, pero cambiándola. Entonces, ¿quién no quería convertirse encima, ser un ser sobrenatural? Poder volar, tener una gran fuerza, era como en superhéroes. Y dentro de la época de rebeldía, joder, pues es que es como... convirtió al vampiro en un ser totalmente carismático. Si ya era carismático antes, ahora, aparte del carisma de ser el vampiro, el ser sobrenatural, el que tiene poderes, pues ya habían trasladado lo que es a la juventud, a la adolescencia, a chavales que ya pues los ves y dices, joder, pues me gustaría ser como ellos, así tan decidido, tan echado para adelante, no sé, tan seguros de sí mismos. Eso le atrae, les lleva a tener mucho más carisma del que ya tienen siendo vampiros, porque incluso antes de saber que son vampiros ya tienen algo misterioso, y ese algo misterioso luego se revela con que son vampiros. Es un grupo de vampiros que están liderados por Kiefer Sutherland, el hijo de Donald Sutherland, que esta fue su primera película. Entonces aparece, bueno, la película trata sobre una familia que pues son la madre y dos hermanos, el mayor interpretado por Jason Patric, el menor por Corey Haim. El actor, bueno, malogrado, murió de una sobredosis, tuvo su época de fama en los años 80, pero luego, pues nada, pues tuvo lo que tuvo ya en la adolescencia, temas de drogas y tal. El caso es que llegan a un pueblo costero, Santa Carla, pues a empezar de cero, la madre se ha divorciado, pues llegan allí a vivir a casa del padre de ella. Entonces, bueno, pues estando por la noche, pues viendo un poco el pueblo en una feria que hay, pues el chico, el mayor, el Jason Patric, se enamora de una chica, le tiene un flechazo con una chica que ve pues en esa feria, una chica llamada Estrella, pero que pertenece a ese grupo de moteros. De hecho, que parece ser como la novia, o bueno, por lo menos la que pretende el líder del grupo, que es este Kiefer Sutherland. El caso es que, bueno, pues aquí vemos como él intenta encajar dentro de ese grupo. Y es una película que ya digo que te sientes identificado, porque ¿quién no en esa edad de adolescente no querría encajar en cualquier grupo? Sobre todo en un grupo tan carismático, en un grupo que se nota que llama la atención. En esa época es la edad de la pubertad, la adolescencia, quieres gustar a las chicas, es la edad de la rebeldía, y quieres encajar, quieres hacer lo mismo que ellos. Los retan a una carrera de motos y accede. ¿Por qué accede? Porque si no van a pensar pues de que no tiene valor, y en esa época pues tú quieres representar que tienes valor, que eres una persona que tienes pues valentía para impresionar a la chica. Es la época de impresionar a la chica, de intentar pues seducirla. Es la época de adolescencia que piensan más pues, con las hormonas que con el cerebro. Pues el chaval pues se mete en el grupo, quiere encajar en ese grupo. ¿Por qué? Porque le gusta a esa chica, quiere seducir a la chica y quiere pertenecer también a un grupo, como digo, tan carismático, que llama la atención, que es respetado, porque siempre pues la gente que da miedo se suele confundir el miedo con el respeto. Entonces sentimos que es respeto, pero no, es miedo muchas veces a ciertas personas, a estos grupos que son como pandilleros. Pues la gente dice, no, me tiene respeto, no, me tiene miedo. Entonces el adolescente se confunde, o bueno, o te da igual, pero quieres que te respeten, que no sé, sentirte importante. Y de esta manera pues es como sentirse importante introduciéndose en ese grupo. ¿Qué sucede? Bueno, pues se lo llevan a un sitio, le hacen beber de una botella, que la chica le dice que no beba, que es sangre. Y entonces dice, ¿cómo va a ser sangre? Esto es una botella de vino. Y bebe. Bueno, lo mismo, te ofrecen. Es una metáfora de la juventud. Te está ofreciendo algo que la chica te dice que no tomes. Es como ofrecerte droga, ¿no? Te ofrezco la droga y alguien te dice, no, no tomes porque es algo malo, es algo que te va a perjudicar. Pero tú quieres encajar. En ese momento, como digo, no piensas con la cabeza, piensas con las hormonas, mayoritariamente. O sea, en mucha gente, hay otros que no, que aunque sean adolescentes, pues tienen cabeza y dicen, no, yo sé lo que es esto y no voy a tomarlo. Pero muchas veces por encajar, bueno, pues vale, vamos a fumar, o a probar pues un porro, o a probar otro tipo de drogas, porque quieres entrar en ese grupo, quieres encajar. Es algo que entra dentro de lo que es la juventud, la rebeldía, lo que no se puede hacer, lo prohibido. En este caso la metáfora del vampirismo sería una metáfora también con la droga. Esto ya se ha visto anteriormente, pues ya el Drácula de Terence Fisher ya dejaba notar pues el tema de que el vampiro necesita la sangre, que es como una droga, y son como drogadictos. Bueno, pues el vampirismo aquí digamos que es semejante a lo que sería a la rebeldía del adolescente y a lo prohibido. El vampirismo, al igual que la droga, es como algo prohibido, no un vampiro, pero algo que te atrae, porque lo prohibido atrae.
al igual que la droga. La droga te va digamos, proporcionar sensaciones que no las vas a tener si no las consumes. El vampirismo te va a proporcionar también sensaciones, te va a proporcionar una vida que si no lo tienes, si no eres un vampiro, no lo vas a sentir. Entonces es una metáfora con el tema de esa juventud, de esa rebeldía que, digamos, quiere tomar algo, quiere que en su vida entre algo especial, algo que le haga sentir, algo que le haga, estar por encima incluso de los demás, sentirte superior a los demás. Es la época que tenemos el ego más alto. Entonces, ¿cómo no beber de lo que te ofrece? ¿Cómo no tomar aquello que te ofrece, aunque luego sepas que te va a perjudicar? Entonces ya viene a ser uno de los suyos. Ya tenemos un poco, pues, el tema que había en los 80, de mezclar el terror con la comedia. Esta película lo hace muy bien, mezcla el terror con la comedia, todo en un tono muy adolescente. Claro, el hermano dice, no, te has convertido en un vampiro. Ya es un poco el hermano pequeño que quiere ayudar al hermano mayor, pues a que de alguna manera deje de ser un vampiro. No quiere que muera, y no sabe qué hacer. Se ve un poco sobrepasado. En esta vez, en vez de ser el mayor el que cuida al pequeño, es el pequeño el que tiene que cuidar al mayor. En una situación que le sobrepasa. Y ahí de nuevo la metáfora de la droga. ¿Qué harías si tu hermano consume drogas? ¿Se lo dirías a tu madre para ayudarle? ¿Lo cubrirías? ¿Intentarías buscar ayuda para que tus padres no se enteraran y a la vez no sufrieran, pero a la vez ayudar a tu hermano? ¿Lo delatarías? ¿Qué es lo que harías? Y esto es lo mismo. ¿Qué harías si se convierte en un vampiro? La madre también ve al hijo de una manera extraña, lo mismo. No conocemos muy bien a nuestros hijos. La época adolescente es la época de rebeldía, la época en que lo nota diferente. Pero puede ser por la misma rebeldía de la adolescencia o porque esté consumiendo drogas o esté yendo con malas compañías. Es la época en la que tienes más miedo por los hijos, por esas malas compañías, esas malas influencias y que caiga en, pues, en asuntos sucios como por ejemplo pues el tema de las drogas, cuando lo ve más pálido, que también lo mismo, cuando necesitas la sangre. Ellos pueden comer alimentos que no sean sangre, porque se ven comiendo pues comida del chino, que le hacen una putada de toma, come arroz y luego dice que son como gusanos, o toma esto fideos y luego son como lombrices pueden manipular lo que es la mente de otras personas, pero pueden comer comida. Sin embargo, la sangre la necesitan como para sobrevivir, para no morir. La sangre es como algo vital para ellos, ya es como el alimento. El resto de comida la pueden comer simplemente pues por notar sabores, pero la sangre ya es lo que el sustento de su vida, lo que les alimenta, lo que les hace vivir. Como la droga la necesita el drogadicto, pues él necesita la sangre. Entonces, al igual que el drogadicto, pues se queda más pálido, está como con el mono porque necesita consumir esa sangre que él no quiere consumirla, porque una vez la consuma ya se convertirá pues en un vampiro, ya que no hay vuelta atrás, en un vampiro sediento de sangre y en un asesino, capaz de matar a su propia familia. La chica esta estrella, y hay una niña pequeña que también la han vampirizado, no ha tomado sangre aún, y la niña, pero les cuesta bastante resistir, pero aún no han tomado sangre, o sea, aún pueden aguantar, digamos, aún pueden salir de lo que es ese vampirismo, aún pueden salir de la droga si la cosa no va a más. Entonces tenemos esa metáfora del joven adolescente, rebelde, la madre no lo conoce bien, no sabe lo que le está pasando, no hay comunicación por el cambio generacional, aunque a veces queramos ser amigos de nuestros hijos o de nuestros padres, cuesta muchas veces por el pensamiento, los tiempos cambian, muchas veces no entendemos los tiempos modernos. Entonces cuesta en esa época el decirle con esa rebeldía que no vaya con un tipo de gente que no tiene que ir, o que no consuma ciertas cosas que no tiene que consumir. Entonces al final es como que la madre, ¿qué estará pasando? Estará yendo con gente que no le conviene, porque esta sí estará consumiendo drogas. Entonces todo el tema del vampirismo, lo oculto, lo prohibido, es lo que se está metiendo, es la trampa en la que el chaval adolescente, descerebrado por encajar, por gustar a una chica, por su propia rebeldía, por aquello prohibido, que es lo que más atrae, pues entrar en algo pues tan destructivo como es el tema de ser un vampiro. Porque en el caso de la droga, bueno, te va a proporcionar un gran placer y unas sensaciones increíbles, que no las vas a notar si no la consumes, pero luego que tenemos una adicción que te va a hacer incluso pues robar a tu casa, poder poner en peligro incluso a tu familia, y te va a destruir. Pues con esto lo mismo, vas a vivir eternamente, vas a tener una gran fuerza, vas a ser más que un ser humano, vas a estar por encima de los seres humanos, pero para eso también tienes que alimentarte de seres humanos, de seres que son de tu propia especie, semejantes tuyos, o lo han sido, pero tú has sido uno de ellos, y vas a poner incluso en peligro a tu familia, porque al final incluso esas ansias de tomar sangre van a llegar hasta ellos, no vas a mirar ni siquiera de que sea tu madre o tu hermano o tu abuelo. Entonces es el precio que hay que pagar por esas, digamos, esos beneficios que te aporta
droga o en este caso el vampirismo. Entonces es una metáfora muy grande de la adolescencia y los peligros que tienen con ciertas compañías y el consumo o entrar en ciertos ámbitos prohibidos. Y bueno, pues, ¿qué hacer? El chaval, el hermano pequeño, pues se había puesto en contacto, más o menos sin querer, con dos hermanos, los hermanos Frog, los hermanos Rana, que tienen una tienda de cómics, y se supone que son cazadores de vampiros. Uno de ellos está interpretado por Corey Feldman. Corey Feldman, Corey Haim, bueno, pues estuvieron en los Goonies. Aquí de hecho que al final se formó como un grupito de cazavampiros tipo Goonies, es como los Goonies pero en plan cazavampiros. Esta película tiene todo el rollo ese de adolescente ochentero, muy a los Spielberg. La película pues está producida por Richard Donner, o sea, tiene nombres ochenteros, tanto detrás de la pantalla como en los mismos actores que aparecen, y es todo muy ochentero, la banda sonora, el vestuario, pero a la vez todo muy carismático. Te hace ver como que el tema del vampiro es algo moderno, algo guay, la droga es algo moderno, algo guay, algo para adolescentes, algo prohibido. Y aquí el tema del vampirismo te lo venden igual, pero luego tienes que ver la otra cara, la cara ya del monstruo horrible, la cara del asesino, del que mata a sus propios semejantes. Tienes que ver también eso. Luego, bueno, pues al final ya se convierte esto en una caza de vampiros. Si el hermano quiere dejar de ser un vampiro, pues tienen que matar al vampiro líder. Si matas al vampiro líder, bueno, los vampiros más recientes que haya transformado, si no han consumido un sangre, pues vuelven a poder ser humanos. Entonces, pues tanto él como la chica estrella o la niña pequeña podrán volver a ser humanos si matan al vampiro líder, que, pues bueno, piensan que es el personaje interpretado por Kiefer Sutherland. Y nada, pues, ¿qué más decir de esta película? Es un auténtico divertimento, como digo, la banda sonora es buenísima, tiene unos efectos especiales muy buenos. Al final, o sea, tiene el rollo así con los chiquillos que parece un poco infantil, pero de infantil nada, pasa un poco como en It, que veíamos muertes y veíamos cosas pues bastante escabrosas. Y aquí pasa lo mismo, aquí al final con la muerte de los vampiros, tela marinera, o sea, ahí cada muerte hay uno que le clava una estaca y empieza a tirar sangre a chorros, otro lo meten en una bañera llena de agua bendita y ajos y el tío revienta, empiezan a salir sangre de todos los lados, de los grifos y todo se llena de chorros de sangre, otro revienta la cabeza y revienta todo el cuerpo, tiene muertes muy sangrientas y con efectos especiales prácticos que son realmente impresionantes. Y es una auténtica joya de culto. Es la película junto a Noche de Miedo que trasladó al vampiro a los tiempos modernos. Esto ya era, vamos, aquí ya se acabó la capa, se acabó incluso dormir en ataúdes. De estos duermen dentro de una cueva colgados como si fueran murciélagos. O sea, hasta incluso eso cambió en el tema vampírico. Seguimos pues teniendo el tema de que no pueden darle la luz del sol, odian los ajos, hay que matarlos con una estaca, clavándosela en el corazón. Todo eso lo conserva, porque siguen siendo vampiros. Pero bueno, tenemos esos vampiros también que son aparte seductores, pero sin llegar a esa... digamos, blandería, por llamarlo de alguna manera. Blandería, me he inventado la palabra. De sagas como Crepúsculo, esa ñoñería. No, estos son vampiros que dan miedo, son carismáticos, pero a la vez dan miedo. Aquí no hay romanticismo, aquí hay rebeldía, aquí hay chavales que tienen pura maldad en su interior y que buscan sangre y alimentarse de sangre y vamos a arrasar con todo lo que puedan. Aquí no hay nada de ñoñería y de romanticismo, quizás sí, el tema romántico es entre el personaje Jason Patrick y Estrella, que están enamorados, pero por lo demás son vampiros realmente escabrosos y aterradores. Y poco más que decir, ya está, una auténtica joya de culto, Jóvenes Ocultos. De verdad que si no la habéis visto, no sé a qué estáis esperando. Si os gusta el cine vampírico, esta es una película que tenéis que ver porque es de obligada visión. Un auténtico cultazo, Jóvenes Ocultos. Espero que os haya gustado el vídeo. Dentro de poco comentaré otra película, que seáis todos muy felices y hasta siempre.